Mirta, te escuchamos para que termines tu idea, que se cortó la primera sesión. Mirta. Mirta, ¿me escuchas? Entonces continuamos con Segarra para que termine. ¿Qué pasó con tu audio? A ver. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, Segarra, a ti sí te escucho. Yo no sé qué cosa había marcado. Bueno, sin irnos no tan lejos, ¿no? Ahora con esto del COVID, pues se comentaba mucho de que a las personas adultas mayores ya no les conectaban el oxígeno cuando lo requerían, ¿no? Y han fallecido muchos. También, bueno, en lo personal me pasó una experiencia horrible con mi hermano. Mi hermano ingresó aquí al Augusto, es el que en Manzanilla, ¿cierto? ¿Seguro? Sí. 24 años, entró un sábado con, supuestamente tenía dengue, Ujú. ¿ya? Pero el médico nunca dio cara, nunca nos dieron un diagnóstico específico y mi hermano falleció un lunes. ¿Mm? Entonces, yo, o sea, indagué, porque no quisieron hacerle la autopsia, o sea, mi familia no quiso. Entonces, no nos llegaron tampoco a dar el diagnóstico ni qué era lo que realmente él tenía. Pues no, porque yo incluso entré sábado en la noche a verlo y yo lo dejé bien. O sea, él entró así caminando y fue algo horrible para la familia, ¿no? Que entre un sábado y que un lunes pues te digan no, falleció. O sea, entró trauma shock y a las 2 horas él fallece. Entonces, yo investigué porque sí comentaron de que sus plaquetas, ¿no? Era por las plaquetas. Entonces tengo una tía que siempre, o sea, está ahí al pendiente de todo. Entonces ella había ingresado, no sé cómo, pero ella ingresó, ¿ya? Entonces ella se escondió ahí detrás de las cortinas que ponen, ¿ya? Entonces escuchó y dijeron, no, ¿ahora qué hacemos? O sea, ahí le habían puesto demasiadas plaquetas. O sea, no, él no las recibía y le seguían poniendo, le seguían poniendo. Entonces, esa es la trombocitopenia, ¿ya? Yo investigué qué era eso, porque justo tuvimos clase de eso, entonces dije, no, es eso, porque no dijeron después que era leucemia, que era el dengue, entonces todo se complicó y al final el médico nunca salió y nos dio cara pues a decirnos, ¿no? Qué era lo que realmente él tenía. Entonces, esto creo que pasa todos los días en todos los hospitales, ¿no? Así como hay buenos, hay malos médicos. Listo, 5. Entonces, es así, ¿no? Hay buenos y malos doctores, enfermeros, en toda carrera, ¿no? Por eso uno siempre, como dice, si algo no sé y tengo duda, porque nosotros tenemos pacientes a cargo, ¿no? Pacientes. Entonces, si algo no sé, yo, o sea, yo conscientemente digo, no, mejor prefiero preguntar antes de hacer algo que de repente tengo duda, ¿no? Y peor ahora nosotros que recién vamos a salir a hacer prácticas, porque por esto de la pandemia nosotros no hemos realizado prácticas en el hospital. Entonces solamente algunas compañeras que han realizado un módulo, ¿no? Pero a menos de mi parte yo no he hecho ni una práctica en el hospital. Entonces yo sí, de mi parte necesito mucha práctica, ¿no? Leer, investigar, ¿no? Para poder tener pacientes, porque yo no puedo ir, porque ni siquiera así decirle que he agarrado una compresa y le he puesto a un paciente, porque no es así. Entonces, tengo que investigar, estudiarlo más, ver, tener práctica, ¿no? Para yo poder tener conocimiento y saber qué hacer, ¿no? Por eso es muy importante el hacer bien las cosas. Muy bien, Segarra. Sí, esa es Fue una la idea, se me responsabilidad. tenía tantas cosas en mi cabeza de decirle y no sé, estaba hablando y no sé qué hice que no se podía hablar, lo No te siento. preocupes. No te preocupes. Es muy importante, como dice su compañera, pues no tomar un estado de conciencia cada uno, cada profesional, para poder desarrollar su asistencia o su trabajo de la mejor manera, pues, ¿no? Y bueno,
Hemos hablado mucho de las malas prácticas, pero hay un punto que yo quería tocar antes de empezar con la clase, que es la responsabilidad médica, ¿no? Y es justo de lo que estábamos hablando con respecto en realidad, en general a todos las personas que participan en el equipo de salud, ¿no? Que en realidad es todo el equipo de salud. Hoy hablaremos sobre la responsabilidad médica en relación a los errores en diagnóstico asignados, para que puedas identificar tus derechos y deberes frente a estos. Bienvenidos. Lo primero que tienes que saber es que el Estado debe proteger tus derechos, como por ejemplo el derecho fundamental a la vida y la salud, que también lo es por conexidad. El Estado debe garantizar de forma directa o por medio de un tercero, en este caso las EPS, IPS y demás instituciones, tu derecho a la salud. La responsabilidad médica no es un fenómeno reciente en Colombia. Han sido múltiples los casos en donde sobreviene la muerte a causa de un diagnóstico mal elaborado por parte del médico tratante, llevando estas situaciones, la mayor parte, ante las autoridades competentes. La responsabilidad es un elemento clave, pues garantiza la seguridad jurídica para las partes, Estado y ciudadanos, pues brinda la posibilidad de acceder a la justicia cuando se ha incumplido con las obligaciones y de esta manera obtener resarcimiento del daño causado. Para entender mejor qué es el error en el campo de la medicina, debemos decir que este se constituye bajo acciones u omisiones que violan o faltan a los protocolos establecidos por la ciencia médica y la propia administración. Además, atentan directamente contra el paciente, pues transgreden su vida, generando un daño irreparable o transitorio que no está obligado a soportar. ¿Y qué debo hacer si me encuentro en una situación de estas? Debes identificar qué tipo de entidad te prestó el servicio. Si fue una entidad pública, deberás instaurar tu demanda en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En cambio, si es una de carácter privado, deberás demandar ante la justicia ordinaria. ¿Y qué las diferencia? Que con respecto a la jurisdicción contenciosa administrativa, se debe probar la falla en el servicio y o la actuación tardía o irregular, que la conducta realizada o omitida causó el daño al paciente y que hubo relación entre ambas. Mientras que en la jurisdicción ordinaria, la carga dinámica de la prueba le exige a las partes probar los hechos ocurridos, lo cual permite al juez dar su fallo. Si estás en una situación parecida, ten en cuenta nuestras recomendaciones y acude a la jurisdicción correspondiente para dirimir tu conflicto. Hasta la próxima. Muy bien, entonces hemos visto el videíto muy interesante, ¿no? Y aquí justamente es que nos hablaban acerca de lo que corresponde a la responsabilidad médica, ¿no? Y es justamente de ello de lo que hablábamos un poquito. Y todo esto está inmerso en lo que son las malas prácticas, ¿no? De ahí empieza todo el desequilibrio en cuanto a la atención. Entonces, vamos a analizar las consecuencias de una mala práctica, y acá tenemos algunos dibujitos que, bueno, son unos gráficos o caricaturas referente, pues, a las malas prácticas en una sala de operaciones, ¿no? La mala praxis se ha definido como aquel tratamiento malo, erróneo, negligente que resulta en daño, sufrimiento innecesario y muerte del enfermo, ¿no? Debido a la ignorancia, negligencia, impericia o no seguimiento de las reglas establecidas, que era lo que yo les hablaba acerca de los protocolos que se dan dentro del desarrollo profesional, ¿no? De acuerdo a la opinión de expertos médicos, y no se define por la opinión del paciente, sus familiares y tampoco por la opinión del juez. ¿Cuándo ocurre? Bueno, ocurre cuando se hace daño en el lugar, en lugar de curar o de sanar, ¿no? El perjuicio puede ser identificable en el cuerpo o el daño puede estar referido a la salud del damnificado. El profesional causa daño parcial o total, temporal, permanente, por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los reglamentos o deberes apartados de la norma legal. Y justamente aquí hablábamos acerca de las formas, ¿no? Hay algunas formas en las cuales se configura la parte objetiva de las malas prácticas, como por ejemplo la imprudencia. ¿Y qué es la imprudencia? Bueno, es entendida como la falta de tacto, de mesura, de cautela, de precaución, de buen juicio por parte del personal de la salud.
La negligencia, que es entendida como la falta de cuidado, ¿no? Y de abandono de pautas de tratamiento, seguimiento del paciente, y están indicadas y forman parte de los estudios de profesionales de la salud. La impericia, que generalmente está determinada por la insuficiencia de conocimientos, y era lo que hablaba justo su compañera Segarra, que decía, debemos de prepararnos bien, si no sabemos, preguntamos, y si no, practicamos primero para poderlo hacerlo bien, y justamente esto es actuar de manera muy precavida, ¿no? Y no cometer estos actos de falta de conocimientos o incapacidad. Y la inobservancia de los reglamentos es, bueno, el ejercicio de la medicina y las actividades de colaboración profesional de la salud en el orden nacional están regidos genéricamente. Y por el contrario a las malas prácticas existe lo que son las buenas prácticas también, ¿no? Que son las decisiones que se ajustan a las reglas o normas dictadas por expertos, las actividades que satisfacen a las expectativas de los pacientes, el cumplimiento de las exigencias de la ley, el no despilfarro de los recursos inútilmente, el no desvío de recursos de detrimento, de necesidades de mayor prioridad, de educación a los pacientes, colegas, enfermeros, y todos los que intervienen en el proceso de salud. Pero ¿qué pasa? Bueno, una buena práctica ideal se contrapone a las buenas prácticas reales, ¿no? En la que la mayoría de los casos el mayor beneficio probable ocurre con un médico medianamente formado y responsable. Satisfacer las expectativas de los pacientes es quizá el elemento de mayor peso para determinar si habrá o no querella, independientemente de la opinión de los expertos respecto a su situación. Por lo tanto, la profilaxis del juicio de mala praxis, no de la mala praxis en sí, es la buena, ¿no? Análisis y contenido, bueno, en primer lugar debe de haber un daño, ¿no? Para que haya mala práctica debe de haber un daño constatable en el cuerpo, entendido como organismo o en la salud, porque también a veces el daño es perjudicial directamente con la salud. Todas las acciones de malas prácticas jóvenes están regulados por nuestro Código Penal, ¿no? El Código Penal ve y sabe y asume acerca de las malas prácticas. A ver, un minuto, por favor. Ok, seguimos. Entonces, el Código Penal es una norma que tenemos, ¿no? Que ya la hemos visto también, bueno, la han visto ustedes en el curso, no, con ustedes no llevo aspectos legales. Bueno, el Código Penal, no sé si lo han visto, pero es un curso, perdón, es una norma en donde sancionan diferentes tipos de delitos, ¿no? Y la configuración de estos mismos. Entonces, por ejemplo, la negligencia, ¿no? Comprobada, te puede llevar hasta la cárcel. Entonces, ahí es donde nos tenemos que detener un momento para saber, ¿no? Siendo esta comprensiva de todas las afecciones y trastornos de orden psiquiátrico, psicológico, laboral, individual y de relaciones con incidencia en las demás personas, la amplitud del concepto abarca no solamente el daño directo al individuo, sino por extensión se proyecta inclusive sobre la práctica y la totalidad de las actividades del afectado, ¿no? Siempre y cuando exista todo esto, ¿no? Daño, que esté afectada la salud del paciente, que todas sus actividades se vean menoscabadas con respecto a la acción que ha cometido el personal de la salud, es que se va a poder configurar esta mala práctica, ¿no? En segundo lugar, el daño causado debe necesariamente originarse en el acto en el que se está realizando, pues, no, la imprudencia, negligencia o fruto de la ineptitud o el apartamiento de las normas y deberes a cargo del causante. ¿Ok? A ver. Por aquí hablábamos entonces acerca de algunos elementos de las malas prácticas, ¿no? Como por ejemplo la evidencia
de falta, la evidencia de daño, relación causal entre ambas, la formación misma de los profesionales, de lo cual hemos hablado, ¿no? Hay personas que ejercen clandestinamente el oficio, ¿no? De repente sí estudiaron 3, 4 años, pero no terminaron la carrera, no tienen un título profesional, entonces, y ellos ejercen, ¿no? Y hacen, e incluso suplantan muchas veces a profesionales que realmente tienen un código, tienen su registro y todo lo demás, pero bueno, se da de esa manera, ¿no? La falta de medios en hospitales y obras sociales, el no cumplir con los protocolos, ¿no? Y la historia clínica. Estos detalles que yo les he brindado en estos momentos tienen consecuencias jurídicas, ¿no? Tienen responsabilidad jurídica y pueden ir hasta la cárcel. Algunas causas, y acá, bueno, puse una foto, algunas causas, por ejemplo, podrían ser la malformación del médico y de profesionales de la salud, ¿no? Que de manera inadecuada puede producir una errónea elaboración, por ejemplo, de la historia clínica, lo que puede alterar la visión diagnóstica y la toma de una decisión en los primeros pasos hacia una curación, ¿no? Hallazgos en una historia clínica mal confeccionada se encuentran la mayoría de casos de demanda, ¿no? Que la historia clínica es como tu partida de nacimiento dentro de un centro de salud. Si tu historia clínica está mal elaborada, entonces a partir de ahí en adelante todo lo que te hagan va a estar erróneo, porque no es realmente lo que tú tienes. Entonces el profesional pagará el costo, ¿no? Las historias clínicas es la prueba principal en un juicio por malas prácticas. Ojo ahí. La improvisación en los lugares de atención es fuente de fallas y errores, al igual del modo de comunicación informal entre los ambientes del trabajo profesional. La mala, casi indigna retribución por la tarea del médico y auxiliares de medicina siempre deriva de un profesional mal capacitado, ¿no? A través del tiempo, poco actualizado, mal dominio y hasta mal alimentado. Esto es haciendo una mala vida insalubre. Agravación de la enfermedad primaria por demora en el diagnóstico, tratamiento erróneo y cumplimiento quirúrgico. Los médicos también tienen sus derechos que hacen prevalecer frente a cualquier circunstancia, ¿no? Derecho a ejercer la profesión una vez cumplidos sus requisitos legales, derecho a recibir trato digno por parte de pacientes y familiares, derecho a no prestar servicios en casos no sean de urgencia, etcétera, etcétera, como lo ven aquí. Aquí también tenemos algunas obligaciones del paciente y los deberes también del paciente, porque el paciente tanto tiene obligaciones como deberes. Obligaciones, por ejemplo, el derecho a escoger libremente del médico, derecho a tomar sus propias decisiones respecto de su organismo, ¿no? Derecho a la información sobre la enfermedad, derecho a morir con dignidad, derecho a recibir o rehusar apoyo espiritual, pero también tiene deberes, ¿no? Deberes como colaborar en el cumplimiento de las normas, tratar con respeto al médico y los paramédicos, entre otros pacientes y acompañantes, y firmar el documento de salida voluntaria y de no aceptación de los tratamientos propuestos cuando así lo decidan, ¿no? Por eso es que siempre debe de existir este nexo y este vínculo entre personal de salud y paciente, ¿no? Para poder sacar adelante y sobre todo cumplir con el objetivo de mejorar la salud de estas personas que van a un centro de salud. Lo único que como objetivo y como mensaje me gustaría que se llevaran de esta clase es que todo accionar de mala fe, es decir, sin tomar las precauciones del caso, sin tomar la vida importancia, ustedes tienen que saber que va a tener consecuencias jurídicas con respecto a otra persona, ¿no? Porque estamos hablando de personas, no estamos hablando ni de cosas, ni de repente, ni de animalitos, aunque los animalitos también tienen sus derechos, ¿no? Pero estamos hablando aquí de personas. Entonces tenemos que tener muy presente eso, que vamos a tratar con personas y que debemos de estar seguros de las cosas que vamos a hacer, del medicamento que vamos a aplicar, de la técnica o estrategia que vamos a aplicar, para así no tener problemas y no tener consecuencias futuras, ¿no? De alguna denuncia o alguna queja de que se puedan presentar. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario, chicos? Licenciada, disculpe, con respecto a la tarea, el caso a presentar puede ser así también con un link de YouTube, porque No, he estado buscando, lo he que estado yo buscando en el Google Lo y que no yo es que, requiero, lo que yo requiero es que ustedes en la tarea
me comenten y me describan. Por ejemplo, van a YouTube y ustedes se ven el video, ¿no? El que les mostré yo, por ejemplo. Ven el video. Entonces, ustedes lo que van a hacer es poner, en el video se puede apreciar que la persona tal acudió al centro de salud tal, ustedes lo describen. Exponemos el caso y después damos nuestra opinión de este. Claro, describen el caso, que fue lo que Si pasó. es que fuera para video, si es que lo encontramos en Google, claro, se lo copian copia, y se lo pega y pegan. después solamente hacemos el comentario. Así es, pero sí me Ya, tienen que listo, poner licenciada. el caso descrito para yo poder saber qué es lo que están comentando con respecto al caso, ¿no? Porque si solo me ponen su comentario, yo no voy a saber de qué están comentando, pues, ¿no? Sí, de hecho. Así Ya, es. licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, chicos, yo les voy a dejar en este momento, bueno, en los próximos minutos, la exposición en esta aula virtual de legislación de salud. Y por favor, prepárense con respecto a este curso. Ya saben cómo es la mecánica de la exposición. Nos vemos nos vemos el viernes con el otro curso. ¿Ok? Cuídense mucho y buenas noches. Buenas noches, licenciada. Chao, chicos.